Hola, 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 amantes del drama turco y del chisme jugoso. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa detrás de las cámaras, en las alfombras rojas y sobre todo, en los corazones de vuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que va a hacer vibrar sus pantallas y quizás, solo quizás, revivir viejas esperanzas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que nos dejó con el corazón roto cuando su romance terminó. Pero agárrense fuerte porque los rumores, los susurros y las pruebas, algunas más sólidas que otras, seamos honestos, apuntan a que podría haber una segunda oportunidad en el horizonte. Sí, amigos, estamos aquí para desgranar cada mensaje secreto, cada coincidencia sospechosa, cada like en Instagram que nos hace preguntarnos, ¿está renaciendo el amor entre Kerem y Hande? ¿Han reavivado la llama? ¿Será que el destino, como en las mejores telenovelas, los está volviendo a unir? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, les recuerdo, como siempre, que aquí en nuestro canal no nos limitamos a repetir lo que vemos en otros sitios. Investigamos a fondo, analizamos cada detalle y les traemos la información más completa y, sobre todo, más entretenida. Así que si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y prepárense para un viaje lleno de emoción y, esperemos, un final feliz. ¡Vamos allá! Bien, empecemos por lo básico. Todos recordamos cómo Kerem y Hande nos enamoraron con su química explosiva en Love is in the Air. No solo eran perfectos en la pantalla, interpretando a Eda y Serkan, sino que también parecían almas gemelas fuera de ella. Su romance fue un cuento de hadas moderno, documentado en cada foto de paparazzi, cada entrevista y cada publicación en redes sociales. Éramos muchos los que pensábamos que esta historia de amor iba a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Negaciones aquí, evasivas allá, hasta que finalmente se confirmó lo inevitable: Kerem y Hande habían terminado. La noticia, obviamente, fue un golpe duro para todos los fans que habíamos invertido emocionalmente en su relación. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones de la fama y otros, más suspicaces, incluso mencionaron la intromisión de terceras personas. Lo cierto es que tras la separación, ambos actores siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y aparentemente dejando atrás el pasado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, una serie de eventos han comenzado a generar un revuelo considerable entre los fans. Pequeños detalles como likes estratégicos en Instagram, comentarios crípticos en entrevistas y, lo más intrigante de todo, la coincidencia de ambos en los mismos lugares, aunque sin aparecer juntos en público. Empecemos por Instagram, el patio de recreo virtual donde las estrellas dejan pistas, intencionales o no, sobre sus vidas personales. Los fans más observadores han notado que Kerem y Hande han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro de manera bastante frecuente. No se trata de likes aleatorios a fotos de gatitos o paisajes, sino de likes a fotos de amigos en común, a publicaciones que recuerdan Love is in the Air e incluso a comentarios de fans que expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. Ahora algunos dirán que esto no significa nada, que simplemente son gestos de cortesía entre dos personas que trabajaron juntas y que siguen manteniendo una relación cordial. Pero seamos honestos, en el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Cada like, cada comentario, cada interacción en redes sociales es cuidadosamente calculado, analizado y a menudo, utilizado como una herramienta de marketing. Además, los likes no son la única prueba que ha alimentado las esperanzas de los fans. También han surgido rumores sobre encuentros secretos entre Kerem y Hande. Testigos anónimos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes discretos, paseando por parques poco concurridos e incluso, prepárense, saliendo del mismo edificio en horas diferentes. Por supuesto, estas afirmaciones son difíciles de verificar. No hay fotos, ni vídeos, ni pruebas concretas que respalden estas historias. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y el río de los rumores sobre Kerem y Hande está sonando con mucha fuerza últimamente. Otro elemento que ha contribuido a la especulación es el comportamiento de ambos actores en entrevistas. Tanto Kerem como Hande han sido preguntados directamente sobre su relación actual y, aunque ninguno ha confirmado ni negado nada de manera explícita, sus respuestas han sido, digamos, bastante ambiguas. Kerem, por ejemplo, ha declarado en varias ocasiones que Hande es una persona muy especial para él, que guarda un recuerdo muy bonito de su tiempo juntos y que siempre le deseará lo mejor. Palabras bonitas, sin duda, pero que dejan la puerta abierta a la interpretación. ¿Significa esto que solo son amigos? ¿O hay algo más detrás de esas palabras amables? Hande, por su parte, ha sido aún más cautelosa en sus respuestas.
Generalmente se limita a sonreír y a cambiar de tema cuando le preguntan sobre Kerem. Una estrategia muy inteligente para evitar alimentar los rumores, pero que al mismo tiempo, no hace nada para disiparlos. Ahora vamos a analizar con más detalle algunos de los mensajes secretos que, según los fans, Kerem y Hande se han estado enviando a través de las redes sociales. Uno de los casos más comentados es el de una reciente publicación de Hande en Instagram. En la foto, Hande aparece posando en un jardín lleno de flores, con una sonrisa radiante y un vestido de color pastel. Hasta aquí, todo normal. Pero lo que llamó la atención de los fans fue el pie de foto: encontré mi lugar feliz. Inmediatamente los comentarios empezaron a inundar la publicación. Muchos fans interpretaron que su lugar feliz no era el jardín en sí, sino la compañía de Kerem. Algunos incluso recordaron que Kerem había utilizado la misma frase, mi lugar feliz, en varias ocasiones durante su relación con Hande. ¿Era una coincidencia? ¿O un mensaje subliminal para Kerem? Otro incidente que ha dado mucho que hablar es el de un like de Kerem a un comentario de un fan que decía, espero que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Se complementan a la perfección. El like, aunque aparentemente inocuo, fue interpretado por muchos como una señal de que Kerem comparte el deseo de ese fan. Y no nos olvidemos de las coincidencias geográficas. En las últimas semanas, tanto Kerem como Hande han estado viajando por diferentes partes del mundo. Hasta ahí nada fuera de lo común, teniendo en cuenta sus profesiones. Pero lo curioso es que en varias ocasiones han coincidido en los mismos lugares, aunque no hayan sido vistos juntos en público. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos actores estuvieron en Londres al mismo tiempo. Kerem estaba promocionando un nuevo proyecto y Hande asistía a un evento de moda. Aunque no hay fotos de ellos juntos, varios testigos afirmaron haberlos visto en el mismo hotel y en los mismos restaurantes. ¿Simple coincidencia? Quizás. Pero como decimos en el mundo de las celebridades, las coincidencias suelen ser menos casuales de lo que parecen. Otro ejemplo es el de su reciente viaje a Italia. Tanto Kerem como Hande compartieron fotos en sus redes sociales que revelaban que estaban en Italia al mismo tiempo. De nuevo, no hay pruebas de que se hayan visto, pero el hecho de que hayan coincidido en el mismo país ha alimentado aún más las especulaciones. Pero más allá de los likes, los comentarios y las coincidencias, lo que realmente mantiene viva la esperanza de los fans es la química innegable que existe entre Kerem y Hande. Esa conexión especial que vimos en Love is in the Air y que, según muchos, sigue latente a pesar de la ruptura. Es innegable que Kerem y Hande tienen una gran complicidad y que se entienden a la perfección. Durante su relación, se les veía siempre riendo, bromeando y disfrutando de la compañía del otro. Y esa química no se puede fingir. Ahora bien, seamos realistas. También hay razones para ser escépticos. Es posible que todas estas señales que estamos analizando sean simplemente producto de nuestra imaginación. Es posible que Kerem y Hande solo sean amigos y que todos estos rumores sean infundados. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores están muy enfocados en sus carreras y que quizás no tengan tiempo ni ganas de retomar una relación sentimental. Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales y Hande está consolidando su carrera como actriz en Turquía. También es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Es posible que Kerem y Hande hayan intentado retomar su relación en el pasado y que hayan llegado a la conclusión de que no es posible. En definitiva, la pregunta de si Kerem y Hande han reavivado su romance es una pregunta que solo ellos pueden responder. Nosotros como fans podemos especular, analizar y fantasear, pero al final del día, la verdad solo la saben ellos. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Kerem y Hande sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las parejas se separan, se reconcilian y se vuelven a separar. Y quizás algún día, Kerem y Hande decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Por ahora, solo podemos esperar y seguir atentos a las señales que nos dejan a través de las redes sociales. Y mientras tanto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla y de su carisma fuera de ella. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado a fondo los rumores y las pistas que sugieren un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos sus interacciones en redes sociales, las coincidencias en sus viajes y las ambiguas declaraciones en entrevistas. Aunque no hay confirmación oficial de un romance renovado, la esperanza persiste entre los fans, alimentada por la innegable química que existe entre ambos actores. Hemos examinado los likes estratégicos, los comentarios crípticos y la coincidencia de ambos en los mismos lugares, aunque sin aparecer juntos en público.
Si bien es crucial mantener una perspectiva realista, reconociendo la posibilidad de que estas señales sean meras coincidencias o gestos de amistad, el fervor de los fans y la magia que rodea a esta pareja siguen siendo innegables. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿han reavivado la llama Kerem y Hande? Solo el tiempo y quizás una declaración oficial lo dirán. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis profundo y lleno de emoción. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando los misterios de este posible reencuentro amoroso. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿O simplemente son buenos amigos? ¿Qué señales les parecen más convincentes? ¿Cuáles descartan por completo? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Porque la historia no termina aquí. Profundicemos aún más en este culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Porque aunque ya hemos analizado las señales más evidentes, hay detalles sutiles, casi imperceptibles, que podrían ser la clave para descifrar este misterio amoroso. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el momento exacto de la ruptura. ¿Qué se dijo entonces? Oficialmente la versión era la de una separación amistosa debido a agendas incompatibles y presiones profesionales. Sin embargo, como buen drama turco, la realidad podría ser mucho más compleja. Se rumoreaba que la creciente fama de Hande, catapultada por Love is in the Air, había generado cierta tensión en la relación. Kerem, que ya era un actor consolidado, podría haber sentido que su protagonismo se veía eclipsado por el ascenso meteórico de su pareja. ¿Celos profesionales? Posiblemente. Otro factor que se barajó en su momento fue la diferencia en sus personalidades. Hande, más reservada y discreta, parecía sentirse incómoda con la exposición mediática constante a la que se veía sometida su relación. Kerem, por el contrario, disfrutaba de la atención y no dudaba en compartir momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Esta disparidad en sus formas de ser podría haber generado fricciones y malentendidos. Además, no podemos descartar la influencia de sus respectivos equipos de representación. En el mundo del espectáculo, los managers y agentes suelen tener un gran poder de decisión sobre la vida personal de sus representados. Es posible que estos aconsejaran a Kerem y Hande separarse para proteger sus carreras individuales y evitar que su relación se convirtiera en un lastre. Sea cual sea la verdadera razón de la ruptura, lo cierto es que ambos actores sufrieron mucho tras la separación. Aunque intentaron mantener una imagen de fortaleza y profesionalidad, sus rostros reflejaban la tristeza y la decepción. Los fans, por supuesto, también lo pasaron mal. Muchos se negaron a aceptar la ruptura y siguieron alimentando la esperanza de una reconciliación. Y ahora volvamos al presente. ¿Qué ha cambiado para que resurjan estos rumores de reencuentro? ¿Qué ha llevado a Kerem y Hande a replantearse su relación? Una posible explicación es que ambos actores han madurado y aprendido de sus errores. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que salió mal y para darse cuenta de lo mucho que se echan de menos. La distancia, en ocasiones, puede ser la mejor forma de valorar lo que realmente importa. Otra razón podría ser la presión de los fans. El apoyo incondicional y el cariño constante que han recibido de sus seguidores durante estos años podrían haberles hecho reconsiderar la posibilidad de volver a estar juntos. Los fans, al fin y al cabo, son una parte importante de sus vidas y su opinión cuenta. Además, no podemos descartar la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Aunque no hay nada confirmado, se rumorea que Kerem y Hande podrían volver a protagonizar una serie o película juntos en un futuro próximo. Si esto fuera cierto, sería una oportunidad perfecta para reavivar la llama del amor y demostrar al mundo que su química sigue intacta. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? Algunos analistas han estudiado detenidamente las entrevistas y apariciones públicas de Kerem y Hande en los últimos meses y han llegado a la conclusión de que todavía existe una fuerte conexión emocional entre ellos. Sus miradas, sus gestos, su forma de hablar, todo indica que hay algo más que amistad. Por ejemplo, en una reciente entrevista, a Kerem se le preguntó directamente sobre Hande y su reacción fue muy reveladora. Primero sonrió tímidamente como si estuviera recordando un momento especial. Luego se puso ligeramente nervioso y empezó a jugar con sus manos. Finalmente respondió con evasivas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no pasó desapercibida para los fans. Hande, por su parte, también ha dado algunas pistas sutiles sobre sus sentimientos hacia Kerem. En una ocasión, se le preguntó qué era lo que más valoraba de una relación y su respuesta fue muy significativa: la honestidad, la confianza y el respeto mutuo.
Estas son cualidades que, según muchos, definían su relación con Kerem. Además, no podemos ignorar el factor celos. Se dice que Hande no está muy contenta con la relación actual de Kerem y que siente cierta envidia hacia su nueva pareja. ¿Podría ser este el motivo por el que ha empezado a dar señales de acercamiento hacia Kerem? Y viceversa. Se rumorea que Kerem no ha superado del todo a Hande y que sigue sintiendo algo por ella. Verla triunfar en su carrera y salir con otros hombres podría haber despertado sus celos y su deseo de recuperarla. En definitiva, el culebrón de Kerem y Hande está lleno de intrigas, secretos y emociones a flor de piel. No sabemos si finalmente se reconciliarán o si seguirán caminos separados, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá fascinando a miles de personas en todo el mundo. Ahora vamos a profundizar en los detalles más jugosos de las coincidencias geográficas. Resulta que durante su estancia en Londres, Kerem y Hande fueron vistos en el mismo barrio, Notting Hill, conocido por sus casas coloridas y su ambiente bohemio. Un fan aseguró haberlos visto entrar en una tienda de antigüedades juntos, aunque no pudo confirmarlo con una foto. En Italia, la cosa se puso aún más interesante. Ambos actores compartieron fotos en sus redes sociales desde la Toscana, una región famosa por sus viñedos y paisajes idílicos. Algunos fans incluso lograron identificar el